Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es... Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Reverendo, bienvenido. ¿Qué tal, reverendo Noel? Muy buenas, por aquí veo ya que es oscuro, muy buenas noches, quizás muy buenas tardes, muy buenos días, según el momento en que nos escuchen nuestros hermanos y amigos radioyentes. Totalmente, bienvenidos. Es una alegría, es un honor y también es una bendición para nosotros poder estar aquí compartiendo con vosotros este programa y aprovechamos para saludar a los hermanos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las distintas plataformas, en la página web, los que nos ven en la transmisión de vídeo de la web, como también de nuestro canal de kid.com o nuestro canal también de Telegram, que pueden en este momento vernos en directo. Les saludamos a los que nos escuchan también a través de las aplicaciones, a través de la página web, también nos pueden solamente escuchar en audio. Así que saludamos a toda esta comunidad fiel de oyente, fieles al programa de La Palabra Hoy, que están miércoles a miércoles esperando la emisión del programa, y luego también los siguientes días, sábado y domingo, que se producen las repeticiones del programa, que están muy pendientes de él. También saludamos a los grupos de oración, de formación bíblica y de crecimiento de distintas parroquias de la Comunión Anglicana en distintos lugares, que también usan como referencia este programa para su crecimiento y su conocimiento bíblico. Y también saludamos a los hermanos oyentes de Radio San Juan y Radio San Mateo, que retransmiten en este momento nuestra señal. De mi corazón, sé tú la alegría de mi corazón. Como siempre, no podemos comenzar sin la invitación al gran director de este programa, que sería el Espíritu Santo. Así que vamos a proceder a ello. Juan Mari, pues hagamos la invitación al Espíritu Santo que esté con nosotros. Por supuesto que sí. Señor y Padre nuestro, te agradecemos mucho una vez más, un miércoles más, el privilegio que tú nos das de poder colaborar con Radio Anglicana y tener además pues la gran bendición de participar en un programa como es La Palabra Hoy. Y como muy bien nos dice nuestro hermano, amigo y colega, el reverendo Noel, queremos invitarte a ti, Señor, a tu Santo Espíritu, a que seas tú quien no solamente dirijas o presidas el programa, sino que seas también tú quien ayudándonos, quien inspirándonos, quien empujándonos a hablar lo que tu palabra enseña, podamos transmitir no solamente ya conocimiento, sino también esperanza a todas aquellas personas que nos escuchan. Esa esperanza que tan necesaria ha sido siempre, pero tan necesaria es en nuestro mundo actual. Y te agradecemos que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Tu palabra es la luz. Vamos a continuar con las reflexiones en torno a este primer libro de Samuel, y el tema que hoy nos ocupa es el Arca de la Alianza. Usaremos de referencias el capítulo 4, 5, 6 y 7 de este primer libro de Samuel. Capítulos del 4 al 7 de Primera de Samuel van a ser nuestras referencias para el tema de hoy, el Arca de la Alianza. Tu palabra para mis pasos. Como siempre, también os animamos que si en el transcurso del programa tenéis alguna interrogante, alguna pregunta, algún aporte que queráis hacer referente al tema, podéis hacérnoslo llegar a nuestro número de WhatsApp, el 698-6806-96. Si están fuera de España, anteponiendo el signo positivo a este número, pueden también hacernos llegar sus intervenciones también a través de la página web y de las aplicaciones de Radio Anglicana. Ahí tienen un enlace directo para el WhatsApp de Radio Anglicana, y ahí pueden hacernos llegar pues sus reacciones, sus comentarios o sus preguntas. Es tu palabra para mis pasos.
pasos. Bueno, pues vamos a ver, entrar de lleno en nuestro tema, Juan Mari, el Arca de la Alianza, un tema muy interesante y que ya empieza a suscitar bastante intervención de nuestro público. En estos capítulos que analizamos y que vamos a estudiar, a compartir en este día, se habla de los filisteos y se hace mucha referencia porque incluso fueron castigados y todo ello. ¿Quiénes son estas personas históricamente hablando? Los filisteos son, o fueron, mejor dicho, es un pueblo que hoy ya no existe, es un pueblo que no dejó, digamos, descendencia histórica. Dejaron el nombre, pero no dejaron nada más. Pues los filisteos, como muy bien se puede leer en estos capítulos del libro primero de Samuel, y en otras partes también de la escritura, los libros históricos sobre todo, los filisteos fueron o representaron siempre, si no el mayor peligro para Israel, sí desde luego un peligro muy grande. Y curiosamente los filisteos, si lo miramos bien, no eran un pueblo autóctono, o sea, no eran un pueblo cananeo, como aquellos que eran pues los pueblos, la población autóctona del país donde Israel se había establecido. Ellos no eran propios del país, sino que eran más bien un pueblo invasor. Curiosamente, según nos dicen algunos historiadores, los filisteos procedían del mar Egeo, es decir, de lo que hoy es actualmente Grecia, y después de una serie de oleadas de invasiones, porque no solamente lo habían realizado en la tierra de Canaán, sino también, por ejemplo, en Egipto, pues al final se habían establecido en lo que sería la costa meridional de la tierra de Canaán. Curiosamente, lo que actualmente llamamos la Franja de Gaza, que hoy es desgraciadamente pues una de las zonas más conflictivas de nuestro planeta y en una de las cuales la crisis humanitaria es terrible. Bueno, pues eso, lo que ocupa hoy la Franja de Gaza era, por decir así, el país de los filisteos. Ahora vamos a decir algo de ellos que es importante. Los filisteos tenían o habían desarrollado unas técnicas mucho más avanzadas que los cananeos y que los hebreos. Por ejemplo, ellos tenían armas de hierro, mientras que israelitas y cananeos tenían más bien armas de bronce. O sea, hablando en términos históricos, los filisteos habían entrado ya en la edad del hierro, mientras que los habitantes de Canaán, israelitas incluidos, pues estaban todavía en la edad de bronce. Y además los filisteos parece ser que tenían un estadio de civilización bastante más elevado del que podían tener, por ejemplo, los mismos israelitas. Ahora, curiosamente, los filisteos no formaban, según parece, lo que llamaríamos nosotros un estado unitario, ¿no? Un estado con un gobierno central para todos ellos, sino que eran más bien una federación de 5 ciudades. 5 ciudades que el texto sagrado precisamente las menciona. El libro primero de Samuel las menciona. Los historiadores le llaman la Pentápolis Filistea, ¿no? Esa federación de 5 ciudades, ¿no? Bueno, los filisteos, como hemos dicho, no dejaron ninguna descendencia étnica, desaparecieron ya en la propia antigüedad, pero curiosamente sí dejaron el nombre, y esto es algo que mucha gente sabe, evidentemente, del nombre de los filisteos a través del latín, tal como los llamaron los romanos, o como llamaron los romanos a la tierra de Filistea, donde ellos habían vivido antiguamente. Bueno, pues a partir de ahí se deriva el nombre de Palestina, curiosamente, ¿eh? Ahora, como decimos, los palestinos actuales no tienen nada que ver con los filisteos. Los palestinos actuales son árabes, mientras que los filisteos eran otro tipo de raza, otro tipo de etnia. Pero bueno, en líneas generales y para lo que nos interesa de la historia sagrada, los filisteos supusieron, desde el primer momento en que pusieron el pie en la tierra de Canaán, en esa zona donde ellos se instalaron, un grave problema para los israelitas.
antes de continuar, Juan Mari, si podemos bajar un pelín más hacia abajo el micrófono para que no se nos interfiera el aire Muy bien. a la hora de la pronunciación. ¿Ahora Ok, está bien? ¿Se me ahora- oye bien ahora? Bueno, ahí está gracias mejor. a Dios. Ahí está Muy bien. mejor, sí, que no se Oye, escucha gracias por indicármelo, porque luego voy a tener unas clases esta noche, Ajá. pero los alumnos de allí necesitan que lo lleve prácticamente Ah, aquí, porque sí. si no, por eso no sé dónde colocarlo bien. Sí. A ver si para la próxima vez me voy centrando. O sea, Radio Anglicana un poquito más abajo. Ahí está. Sí, Gracias. es que si no el Y aire el de la de... Sí. presentación, evidentemente. Vale, pues entonces, hablando de los problemas que empezaron a hacer los filisteos para el pueblo de Israel. El primer problema que se me ocurre, Juan Mari, es que los filisteos derrotan a Israel. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? Sí, precisamente estos capítulos que comentamos hoy brevemente o sobre los que reflexionamos en el libro primero de Samuel, lo que hablan es de una derrota absoluta. ¿eh? Claro, a ver, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista histórico, arqueológico, incluso antropológico, es lógico que derrotasen a Israel. Como hemos dicho, Israel estaba en una gran inferioridad de condiciones en cuanto a su técnica, en cuanto a su armamento. Hemos dicho, los filisteos tenían armas de hierro que eran devastadoras en aquella época, mientras que los pobres hebreos o los cananeos lo único que tenían eran armas de bronce, ¿no? Por decirlo así, los pueblos cananeos, incluido Israel dentro de todos ellos, de los habitantes de Canaán, eran prácticamente pueblos bárbaros si los contrastamos con la estructura militar filistea y con el armamento que tenían los filisteos. O sea que esa derrota era normal. Israel estaba mucho peor pertrechado que los filisteos para un combate. Pero eso sería la lectura histórica. Pero ahora tenemos que hacer otra, y es la lectura que hace el autor sagrado, la lectura que hace el texto del libro primero de Samuel. Fijémonos bien que para el autor sagrado, la cuestión de armamentos, la cuestión de pertrechos militares, la cuestión de organización militar, probablemente los filisteos eran un ejército muy disciplinado en contraste con los israelitas, que eran una anfictionía tribal, pueblos que eran tribus, en realidad. Para el autor sagrado eso no tiene importancia. El autor sagrado apunta a algo que es una razón mucho más reflexionada, y es: los filisteos derrotan a Israel porque Dios, atención, entrega a Israel en manos de los filisteos. No porque los filisteos estén mejor armados, no porque su organización militar sea mayor, no porque los filisteos sean una gran civilización, sino porque Israel es un pueblo desobediente a su Dios, porque Israel no es un pueblo agradecido, porque Israel no es un pueblo fiel. Nunca se tiene que olvidar que para los autores que escriben los libros históricos de la Biblia, como es el libro primero de Samuel, no se debe olvidar nunca que para aquellos autores sagrados, en toda la historia que ellos escriben, siempre Dios es el gran protagonista. No es Israel, es Dios. Y, lógicamente, es Dios quien va a decidir cómo va a ser dirigida la historia de su pueblo. Es decir, si lo miramos desde el punto de vista puramente humano, puramente histórico, la derrota de Israel pues era algo ya, pues como se dice, pues algo previsto, ¿no? Algo previsto porque los filisteos eran más fuertes, porque los filisteos eran más civilizados, porque los filisteos eran más disciplinados y porque los filisteos estaban mejor armados. Estaba claro. Pero para la lectura que hace el autor sagrado, la razón es otra. Y es que Israel es un pueblo desagradecido, no es un pueblo consagrado a su Dios, no es un pueblo fiel. Recordemos la historia anterior que habíamos reseñado en programas pasados, la trágica realidad de la familia del sumo sacerdote Eli y sus hijos, gente totalmente corrupta y gente que inducía al pueblo de Israel a la corrupción y al desprecio de las cosas sagradas. Entonces, para los autores sagrados está claro,
Israel fue derrotado porque Dios quiso castigar a Israel, porque Dios quiso decirle a Israel, tu comportamiento no es el que yo espero, no es el que yo quiero, y de esta forma podrás aprender. Para no dar por hecho, Juan Mari, que nuestros oyentes saben de lo que vamos a hablar a continuación, me gustaría que brevemente, rápidamente, nos contaras, si puede ser, está claro, Vamos a intentarlo. ¿qué es el Arca de la Alianza y por qué era tan importante para Israel? Rápidamente, en plan Éxodo. Sí, bueno, el Arca de la Alianza es, como sin duda la mayor parte de nuestros hermanos y amigos saben bien, el Arca de la Alianza era uno de los objetos sagrados del santuario del desierto. Mejor dicho, era el objeto más importante de todos. ¿Y qué era? Pues era una especie de arqueta, como dicen, una especie de, por decirlo así de forma muy vulgar, una especie de cajón, una especie de baúl, ¿no?, de madera, todo él revestido de oro, y que tenía sobre sí una cubierta también toda ella de oro, en la cual estaban representadas las imágenes de unos querubines. ¿Por qué ese objeto tenía tanta importancia? Bueno, tenía tanta importancia porque desde los tiempos de Moisés existía la tradición de que Dios se manifestaba a Israel allí, precisamente en el Arca de la Alianza y concretamente entre los querubines, entre las imágenes, las figuras de los querubines. Por lo tanto, el Arca de la Alianza suponía para Israel de alguna forma la materialización de la presencia de Dios entre ellos. Ahora sí, con este contexto de qué era el arca y por qué era importante, pues entramos a la siguiente pregunta. En estos capítulos que estamos analizando, se nos dice de que el arca de la alianza cae en manos y es capturada por los filisteos. Y para Israel esto era lo peor de lo peor. ¿Por qué, Juan Mari? Vamos a ver, si como hemos indicado, el Arca de la Alianza era el objeto más sagrado que tenía Israel, porque en él se simbolizaba la presencia de Dios, podemos imaginar que para los israelitas, especialmente para los israelitas fieles, que gente como eran los filisteos, que no eran creyentes en el Dios de Israel, que eran idólatras, que eran politeístas, que eran paganos, que pudieran hacerse ni más ni menos que con algo tan sumamente sagrado, para Israel, para la mentalidad del antiguo Israel, que no tenemos que olvidar nunca que Israel es en estos momentos un pueblo muy, casi vamos a decir primitivo, pero no en el sentido de primitivo cavernícola, sino con una mentalidad muy antigua, muy arcaica en relación con su Dios. Para los israelitas, el hecho de que el Arca de la Alianza, o el Arca del Pacto, como también se le llama, ¿no? En hebreo se llama Aarón Javerit. Bueno, pues que esta Arca de la Alianza o Arca del Pacto cayera en manos de los enemigos de Israel, eso significaba, ni más ni menos, no ya una derrota de Israel, sino una derrota del mismo Dios. Así podemos entender, fíjate, Noel, que hay un detalle muy importante en el libro primero de Samuel, es que cuando se da la noticia de que el pueblo de Israel ha sido derrotado, pero sobre todo que el arca ha caído en manos de los filisteos, fijémonos la reacción del anciano ya, sumo sacerdote Elí. Dice que cae de la silla en la que estaba y se desnuca. Ni siquiera el anuncio de que sus propios hijos habían muerto le impresiona tanto como el hecho de que el arca fuera tomada. El arca capturada significa que Dios había sido derrotado. O por ejemplo se habla también de su nuera, que estaba encinta y se le apresuró el parto. No era solamente el hecho de que su esposo hubiera fallecido en la guerra, sino que es que todo se había perdido, porque el hecho de que el arca ya no estuviera con Israel era la derrota total, la desesperación total. Dios había sido derrotado. Eso es lo que los israelitas sin duda entendieron. ¿Y era correcta esa actitud de los israelitas ante el objeto del Arca de la Alianza? Pobres israelitas, ¿verdad? Los tenemos en la mira, dice. Una mentalidad, una
aproximación tan primitiva de su Dios. A ver, nosotros no podemos negar hoy, cuando leemos estos pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo cuando los leemos a la luz del Nuevo Testamento, es decir, a la luz de la revelación plena de Dios que tenemos en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pues claro, cuando leemos esto a la luz de nuestra fe cristiana hoy, leemos todas estas historias del Antiguo Testamento, vemos estas actitudes, pues claramente podemos decir que aquellas actitudes en realidad, más que una actitud de fe, era una actitud de superstición, ¿no? Es decir, el centrar todo, el centrar incluso la presencia de Dios en un objeto, por muy valioso que fuera, como era el Arca de la Alianza. Ahora, cuidado, nosotros no podemos, además que no nos corresponde, como cristianos no nos corresponde, lanzar ningún tipo de desprecio ni ningún tipo de actitud condenatoria para el pueblo de Israel. Pensemos, como hemos dicho y como diremos muchas veces, que la mentalidad religiosa de Israel, bueno, la mentalidad de Israel en general, se hallaba en un estadio muy arcaico. Su fe no era comparable con lo que nosotros hoy entendemos por fe. O sea, el dolor por la pérdida del objeto sagrado que era el arca, vamos, era una auténtica desesperación. En estas actitudes, como por ejemplo el propio sacerdote Elí, que muere desnucado, o su nuera a quien se le acelera el parto por el gran disgusto de la pérdida del arca. O sea, no eran actitudes como hay quien ha dicho a veces puro teatro o pura falsedad, como si fueran gente histriónica. En absoluto, todo lo contrario. Eran gente genuina. Eran personas que tenían un auténtico, vamos, más que un disgusto por el hecho de haber perdido el arca. En fin, el hecho de que aquel tipo de manifestación de fe o manifestación religiosa no sea el nuestro es completamente diferente a la luz de Cristo, no nos autoriza a condenar a aquella gente. Al contrario, lo que nos llama, nos debiera llamar, es a la compasión por aquellas personas que finalmente, lo queramos o no, eran hermanos nuestros, hermanos en la fe del Dios verdadero, aunque la concibieran o lo concibieran a él mismo de otra manera. Y cuando leemos estas historias nos debe doler realmente el pensar, esta pobre gente, qué imagen tan pobre, valga la redundancia, tan distorsionada tenía de Dios, que por el hecho de la pérdida del arca creyeron, y lo creyeron sinceramente, que Dios había sido derrotado. Hay una frase que se rezaba, no sé si se sigue rezando, en una de las oraciones del Viernes Santo, que se decía pues que Cristo venció siendo vencido en la cruz, algo así se decía, y era una idea parecida a esta que tuvieron los israelitas, Juan Mari. Bueno, pues luego de este pequeño punto del Viernes Santo, que también algunos decían esto, nos dice una querida oyente que era para los israelitas el Arca de la Alianza un amuleto para darles buena suerte en las guerras. Ya casi lo has contestado, pero si quieres agregar algo más. No, es que en realidad la palabra es muy correcta, aunque hoy nosotros, hablando en castellano, en el español moderno, la palabra amuleto tenga un cierto sentido muy peyorativo, ¿no? O Porque nosotros esotérico y siempre, tal. o esotérico, efectivamente, que siempre Ujú. lo relacionamos con una religiosidad pagana o esto, tenemos que entender que los antiguos israelitas, y eso lo vemos constantemente en el Antiguo Testamento, los antiguos israelitas tenían de su Dios, del Dios único y verdadero, ciertamente, una imagen muy pequeña, o sea, muy pobre, antes habíamos dicho, y creo que es la palabra correcta. O sea, no que Dios fuera pobre, sino que ellos tenían una imagen Sí. pobre de él. Y efectivamente, por lo que leemos, por ejemplo, en esta misma historia del libro primero de Samuel, efectivamente para ellos el arca de la alianza venía a convertirse en un amuleto, una especie de fetiche de la buena suerte, ¿verdad? Ujú. El arca está con nosotros, nos irá bien. El arca no está con nosotros, nos irá mal. En otras épocas más tardías, por ejemplo, estamos pensando en el libro del profeta Jeremías, que es un libro sobre el que en algún momento, si Dios quiere, en el programa La Palabra Hoy, nos gustaría también reflexionar. Es un libro extraordinario, el libro de Jeremías, en muchos sentidos. Este libro nos deja un testimonio claro
Lo que pasa es que ahora en este momento no recuerdo bien ni los capítulos ni los versículos de una superstición muy grande que existía en su época, y era la siguiente, y era: mientras el templo está ahí, el templo de Jerusalén, y el templo está con nosotros, y el arca dentro del templo naturalmente, todo irá bien, no pasará nada. Sin embargo, la historia les tuvo que enseñar muy a su pesar que la presencia del templo o del arca dentro del templo no significaba nada, no significaba nada si eso no producía en Israel pues una elevación. De hecho, el templo fue destruido por los babilonios y el arca, según parece, desapareció. Siguiendo con nuestros textos de referencia, Juan Mari, después de todo esto, se habla pues de la permanencia o el tiempo que estuvo el arca en tierra de los filisteos. ¿Qué podemos aprender o qué se nos enseña en esa historia? Algo muy importante. Mira, habíamos dicho ahora mismo, ¿no? Y también Ujú, respondiendo a la pregunta tan importante que nos había hecho esta hermana, que los israelitas, lo habíamos dicho así, entendían que la toma del arca, la captura del arca, vamos a llamarlo de esta manera, suponía una derrota de Dios, ¿no? En el ujú, concepto tan antiguo, tan primitivo que ellos tenían. Ahora, sin embargo, esta historia, la historia del arca en la tierra de los filisteos, nos viene a decir justo todo lo contrario. A ujú, ver, sí que es verdad, Israel había sido derrotado por los filisteos, por supuesto que sí. Había habido una gran, vamos, no ya una gran victoria por parte de los filisteos, una verdadera carnicería entre los israelitas. Habían caído a montones hebreos en aquella guerra. El arca había sido capturada, por supuesto, y había sido llevada a la tierra de los filisteos, a estas ciudades de la Pentápolis, y se había colocado, además, fijemos bien, ni más ni menos que en el templo de uno de los dioses filisteos, el dios que se llamaba Dagón. Vale, pues allí lo habían colocado como para decir: el Dios de Israel en casa de Dagón. Es decir, ¿es el Dios de Israel el esclavo de Dagón o es el Dios de Israel el cautivo de Dagón? ujú. Eso es lo que se pensaba en aquellas épocas primitivas. Ahora nos damos cuenta, siguiendo lo que nos indica en la narración del texto, de que sí, es verdad, Israel había sido derrotado, sí es cierto, Israel había sido vencido, pero cuidado, Dios no. Ujú, Al contrario, el texto nos va a decir, y esto es si lo queremos mirar incluso en clave de humor, lo más gracioso de todo, aunque de gracia no tenía ninguna, es que Dios era el que iba a derrotar. Pero el que iba a derrotar, atención, no por medio de Israel, no por medio de las armas, de las campañas militares, de las escaramuzas, de los esfuerzos de su pueblo, sino a través de sí mismo. Fijémonos bien lo que nos dice la historia. La historia narrada en el libro primero de Samuel dice claramente que el dios Dagón apareció para sus adoradores el día que, después de la gran victoria, que abrieron el templo, porque los solían cerrar, el dios Dagón había caído delante del arca de la alianza. La actitud estaba clara, una actitud de adoración. El falso dios Dagón, la estatua del falso dios, de bruces delante del arca. ¿Quién era el vencedor? ¿Quién era el vencido? Y luego incluso se nos dice que parte de la estatua de Dagón había aparecido en el pórtico del templo, en el, ¿cómo se dice esto? En el vestíbulo del templo, en la entrada del templo, lo ujú. cual provocó una superstición de los filisteos de no pisar ese lugar, pasar por encima, pero sin pisarlo, porque allí había estado pues una parte de la estatua de Dagón, ¿no? Es decir, el supuestamente vencedor dios Dagón de los filisteos, resulta que al final era el vencido. O sea que el supuestamente cautivador de Dios, el que lo había capturado, el que lo había, digamos así, encadenado y sometido, resulta que aparecía arrojado delante del arca. Ujú. Claro, ¿quién era el vencedor? ¿Quién era el vencido? Evidentemente, esta historia, a ver, para expresarlo bien, esta historia es un relato extraordinario
en contra de los cultos falsos o los dioses falsos que se adoraban en la antigüedad. O sea, es tanto como decir, podéis vencer todo lo que queráis. Vuestras armas serán mejores, vuestra disciplina militar será superior, vuestra civilización estará muy por encima de la nuestra, pero cuidado, al Dios de Israel no lo podéis tocar, ni muchísimo menos pensar que lo vais a vencer, porque Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y delante de Él, o delante del símbolo de su presencia, que es el arca, ya podéis poner todas las estatuas de dioses que queráis, que se van a venir todas abajo. El único Dios es Él. Solo Él es el Señor y no hay otro. Y volvemos a incidir en la idea. Fijémonos bien que Israel es derrotado, sí. En la guerra, en la batalla, en su esfuerzo, Israel es derrotado porque es inferior técnicamente, militarmente, etcétera, a los filisteos. Pero Dios no necesita a Israel ni necesita a nadie para reivindicar su nombre y su santidad. En la soledad de aquel templo, en la oscuridad de la noche, la estatua de Dagón se vino abajo y cuando abrieron el templo por la mañana estaba el dios Dagón en una actitud de total sumisión ante el Dios de Israel. El Dios de los vencedores, aparentemente los vencedores, estaba sometido al Dios de los vencidos. Luego el país experimenta una plaga de ratas, de tumores que azotan el país, y entonces cuando los filisteos deciden devolver el arca, ¿esto lo hacen porque quieren sanidad o para expiar su pecado, Juan Mari? Por todo, y porque tenían miedo. Porque, vamos a ver, aquella gente, no olvidemos nunca que en una cultura, en las culturas antiguas había, como decíamos antes, un gran componente supersticioso en relación con la divinidad. A ver, aquellos pobres filisteos, porque eran dignos de lástima, fijémonos bien que lo que hacen es ir trasladando el arca de una ciudad a otra, de forma que en algún momento dado los de alguna ciudad llegan a decir, ¿pero qué pasa? ¿Que nos quieren matar o qué? Trayéndonos aquí a esto. Sabemos que había habido plagas de ratones, plagas de tumores. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que nos lo quieren traer a nuestra ciudad? Por eso dirán, mira, más vale que enviemos este objeto a su lugar de origen, a ver que nos dejen tranquilos, ¿no? Es un Dios demasiado poderoso para nosotros. Es decir, los filisteos, como la inmensa mayoría de los paganos y los idólatras de aquella época, no tenían inconveniente ninguno en pensar que había muchos dioses y por lo tanto el Dios de Israel era uno más, ¿eh? Pero claro, en este momento los filisteos se dan cuenta de que cuidado con el Dios de Israel. A ver, sí, es uno más, ellos tienen sus dioses, los hebreos tienen el suyo, pero cuidado con el Dios de los hebreos, porque a ver, el Dios de los hebreos lo que está haciendo es machacarlos a todos de una manera que es que no tienen defensa posible, ¿no? Entonces, lógicamente, van a tomar la decisión muy sabia por su parte. No eran un pueblo de gente estúpida, ¿eh? Los filisteos eran un pueblo civilizado. Es decir, mira, ya que tenemos este problema y que este problema nos lo hemos buscado nosotros, a ver quién nos mandaba a nosotros traer aquí el arca del Dios de Israel, a la poner el arca del Dios de Israel fuera y adiós, que se vaya a su sitio, que nos dejen tranquilos, que no queremos que nos ocurran más desgracias. Estaba claro que el Señor, el Dios de Israel, Yahvé, Jehová, era el gran vencedor. Israel no. Volvemos a decirlo. Israel no era el vencedor. Al contrario, era el vencido y el humillado. Pero Dios jamás. Y esta es una gran enseñanza que también es para nosotros hoy. Interesante, Juan Mari. Y bueno, ¿qué podemos también... ¿qué nos enseña la historia de ese desastre que sucedió en Bet-Semes? Ah, bueno, cómo no. Mira, vamos a ver, no podemos pasarlo desapercibido. No, es que además, mira, después de haberme preguntado sobre los filisteos y sus problemas, que vamos, es que detrás de una viene otra. Vamos a ver, ¿cómo se les ocurre a los habitantes de esta ciudad de Bet-Semes, que eran israelitas, que eran hebreos, que eran yavistas, aunque no existía esa palabra en la antigüedad, nadie se llamó a sí mismo de esa manera, ¿no? Somos nosotros hoy los que decimos el yavismo. En aquella época no se mencionó jamás. Bueno, pero ¿cómo se les ocurre a aquella gente, cómo tienen el atrevimiento de atreverse a abrir el arca de la alianza, siendo que, como
anunciaban y como habían enseñado desde siempre las tradiciones de Israel, el Arca de la Alianza era un objeto tan sumamente sacro, tan sumamente sagrado, que solamente personas consagradas, como eran los levitas, podían realmente tomarla, llevarla con una serie de varas, que ponían a través de unos enganches y las iban llevando, ¿no? Pero sin tocarla y, por supuesto, sin abrirla. ¿Cómo se les ocurre hacer aquello? Vamos, era una falta total de respeto, una falta total de reverencia por parte de aquellos israelitas. De ahí que el agiógrafo constata, vamos, una mortandad fulminante, de decir que Dios es estrictamente santo, ¿no? Pero no es solamente santo para vengar su nombre entre los paganos, también en medio de su pueblo, ¿eh? La santidad de Dios es absoluta siempre. Bueno, Juan Mari, esa descripción que encontramos, ¿cómo debemos de entenderla? Como una acción divina que tiene Dios contra su propio pueblo, ¿vale? O como la que tiene lugar en el último capítulo de esta sección, ajá, como un hecho real o una clara manifestación de la cólera de Dios, la ira de Dios. ¿Cómo podríamos ver esta? Esta pregunta es muy, muy importante. Y es muy importante también que intentemos, a ver, en la medida de lo posible, dar una respuesta, ¿eh? Pero espérate un momentito, que yo aquí ahora estoy, perdón un Sí, momento, que estoy aquí teniendo, sí. como siempre, No te cuestiones preocupes. indeseadas. Esto debe ser pues como las ratas aquellas Y de los los tumores. ministerios. Un momentito, vamos a ver si hacemos algo. Un momento, ¿eh? Un problema de cámara, perdonad No un te preocupes. momentito. No te preocupes. Perdón, Noel, ¿se me ve ahora? ¿Me ves ahora? Aún no, aún no. Tenemos Aún no. apagada la cámara. En la parte de abajo donde está el símbolo de cámara, puedes intentar allí Sí, no, a ver encenderlo. otra vez. No, es que eso es Vale. otra historia. Vamos a ver. Bueno, son los problemas de en directo. Ahora sí te vemos, Juan Mari. Ahora sí te Ahora vemos. sí. Problemas de los directos, queridos hermanos. Ya disculparéis este pequeño imprevisto Sí, por que supuesto. no estaba Mil disculpas no por estaba este pensado, tipo no es de- parte del programa. No es parte del programa, ¿no? Y no lo Bueno, hemos aprovechado para leer una respuesta por ahí, ni total. muchísimo menos. No, Bueno, vamos a ver, la pregunta como hemos dicho, esperemos que esto funcione ahora. sí, sí, bueno. Sí, a ver, la pregunta es una pregunta muy importante. Y es una pregunta que, como todas las preguntas importantes en relación con estas historias del Antiguo Testamento, no son fáciles de responder, ¿eh? Y además son preguntas, como decíamos en su día, que se nos van a ir suscitando constantemente a lo largo de todo el tiempo en que estaremos trabajando o estaremos reflexionando sobre el libro primero de Samuel. Vamos a ver, nos remitimos a lo que habíamos dicho en el programa introductorio y también hace nada, en este mismo programa de hoy, hace unos minutos, acerca de la imagen de Dios que vehiculan este tipo de relatos sagrados. Todo lo que habíamos dicho en ese momento. En aquel día, bueno, en aquel primer programa introductorio y en este. A ver, la imagen de Dios
que tienen los israelitas del Antiguo Testamento, ¿m? Muy difícilmente puede casar siempre con la revelación en Cristo. ¿No? Muy difícilmente casa con la revelación de Dios en Cristo, sobre todo cuando se trata de explicar algo tan terrible como es, por ejemplo, esta matanza en Bet-Semes, que en realidad ningún cristiano hoy entiende bien el porqué de aquello. O sea, cómo es que Dios hace una masacre tan grande entre su propio pueblo. Sí que es cierto que este relato tiene una finalidad, y es enseñar que la reverencia hacia las cosas de Dios ha de ser, vamos, nunca ha de ser menos que absoluta. ¿Eh? Ahora, lo cierto es que los agiógrafos entienden, los autores israelitas, ¿no?, del Antiguo Testamento, entienden cualquier suceso, ya sea favorable o ya sea desfavorable, como una intervención directa de Dios, y no se cuestionan jamás la moralidad de esos hechos. A ver, lo que estamos diciendo es, sin duda alguna, que este texto contiene la tradición, este texto contiene pues una noticia transmitida por las tradiciones israelitas acerca de algo que realmente sucedió. Y sucedió pues que efectivamente pues llegó el Arca de la Alianza a aquel lugar, a Bet-Semes, y hubo gente, tuvo la desfachatez de abrirla, ¿no? Y que allí se provocó algo. Pero cuidado, lo que nosotros leemos en este texto, lo mismo que en otros muchos del Antiguo Testamento, en la inmensa mayoría, no estamos leyendo crónicas periodísticas. O sea, eso no es decir, en este momento han intentado abrir el arca y en este momento han sido fulminados. No, no, no. Estos son relatos que se han puesto por escrito mucho tiempo después. Estos son relatos que han pasado de padres a hijos, sobre todo entre los levitas, que eran los que sabían escribir y que fueron los que pusieron por escrito la historia del Antiguo Testamento, y son relatos que narran, atención, no lo que Dios hace, o no, bueno, como es un texto que habla de una época anterior, ¿no?, para quien lo escribió, no lo que Dios realmente hizo, sino lo que Israel entendió que Dios había hecho, que no es lo mismo. Entonces, nos encontramos entonces con historias que reflejan una realidad, pero historias que son leídas o que son interpretadas a la luz de una fe ya vista no madura. Para nosotros es muy difícil, como cristianos, y más teniendo en cuenta la revelación suprema de Dios en Cristo, es muy difícil imaginarnos a un Dios tan sumamente vengativo, ¿eh?, tan sumamente primitivo, que ejecute un juicio devastador ante una manifestación como esta, que por supuesto que era una manifestación de máxima irreverencia. ¿Eh? Ahora, ¿qué ocurrió realmente ahí? ¿Qué pasó? Murieron, como hemos leído por ahí alguna interpretación, no ahora, sino hace ya algunos años, que decían que muy probablemente los virus que habían producido aquellos tumores entre los filisteos y tal, pues el arca era portadora de ellos, ¿no? Y que aquellos israelitas que cometieron el gran error de tocarla, contrajeron esos virus y murieron. Ahora, ¿murieron de forma fulminante? ¿Murieron en un proceso más lento? Al agiógrafo eso no le preocupa, porque primero, él no ha vivido eso. Es algo que le han venido contando y ha pasado de padres a hijos. Al agiógrafo le interesa una idea fundamental, y es que con la santidad de Dios no se puede jugar, y que todos los creyentes, hebreos en aquel momento, y ahora deducimos nosotros, cristianos hoy, debemos manifestar una máxima reverencia ante las cosas de Dios. A ver, no porque ahora, imaginémonos, yo que sé, que alguien pues comete una gravísima irreverencia, como puede ser, en nuestro caso concreto, pues un uso incorrecto de la Sagrada Escritura, ¿eh?, o una negación absoluta de las verdades contenidas en la Santa Biblia referentes a la salvación, referentes a la redención del hombre, que eso es la máxima irreverencia con la que se puede tratar la Escritura, pero eso no quiere decir que vayamos a ser fulminados.
Porque si fuera así, media humanidad o más habría desaparecido ya, ¿no? O incluso, por ejemplo, pensemos en el caso del sacramento eucarístico, que tiene tantísima importancia en la Iglesia Universal de Cristo, ¿no? Y San Pablo advierte bien claro, cuidado, que no es una cosa con la que se pueda jugar. Es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Con las distintas interpretaciones que tenga, según las teologías distintas que haya, pero no se puede ser irreverente. Ahora, una persona que sea irreverente con eso va a caer fulminada de inmediato, pues la realidad es que no. ¿Qué ocurrió en Bet Semes en aquella época? No lo sabremos nunca. Ujú. Lo que sí sabemos, y esta es la idea que debemos conservar, es que el texto sagrado se escribió para decir: con Dios hay que tener la máxima reverencia. No se puede jugar con el nombre de Dios, no se puede jugar con las cosas de Dios. Pero el hagiógrafo pues se hizo eco de una tradición muy antigua que se interpretó evidentemente como un juicio de Dios cuando podía perfectamente haber sido pues una catástrofe plenamente natural, pero que el hagiógrafo interpretó de esta manera. Y la idea que hemos dado, pues nos gustaría insistir en ella. O sea, los autores de la Biblia no escribieron lo que Dios había hecho, sino lo que ellos entendieron que Dios había hecho. ¿Entendieron bien? Sin duda, en la línea general de pensamiento, sí, entendieron bien. Dios reivindica su nombre, Dios reivindica a su pueblo, Dios ejerce justicia, Dios dirige la historia de su pueblo, sí. Ahora, ¿Dios era autor de masacres y autor de tantísimos genocidios como aparecen en la Biblia? Evidentemente, a la luz del Evangelio, tenemos que decir que no, porque eso sería una contradicción total, ¿no? O sea, Dios, fijaos, esto también son cosas que se dicen por ahí. Hemos llegado a leer, que yo no sé cómo hay gente que se atreve a escribir cosas así, pero bueno, cada uno es muy libre, ¿no? Hemos llegado a leer que en la Biblia se evidencia la evolución de Dios y la maduración de Dios. De ser un Dios primitivo que castigaba por nada, poquito a poco él mismo se iba convirtiendo en un Dios adulto que al final no solamente no hace nada de eso, sino que él mismo se encarna y da la propia vida por la salvación del hombre. A ver, escribir eso, quien lo escriba, pues su opinión es muy respetable como todas, pero sinceramente nos parece una auténtica blasfemia. O sea, no se puede atribuir a Dios la imagen distorsionada que los hombres podemos tener sobre él. Es mucho más lógico pensar que Israel fue madurando su fe, que eso es un hecho histórico, que no que el creador del universo tenga que madurar. Total. Ahora tenemos una serie de acontecimientos y de cosas que encajaron en cierto puzzle de ciertas confesiones, Juan Mari, que nos han preguntado. Y entonces, aquí solamente, como nos conocemos, te doy solamente 5 minutos para la respuesta. Venga, de reloj. De reloj. El detalle Voy a es, poner aquí el reloj. Sí. el detalle es, cuando Dios se manifestaba en el Arca de la Alianza, pues aparecía una nube que la cubría con la sombra, y el ángel dijo: María, y la sombra del Altísimo te cubrirá, ¿vale? Y que dentro del arca pues estaba la presencia de Dios, y estaban también ahí las tablas de la ley y tal, y pues dentro de María estuvo la presencia, literalmente, estuvo nuestro Señor Jesucristo, y así hay una serie de similitudes entre el Arca de la Alianza y muchos teólogos que han querido adornar a la Madre de Dios pues con estas similitudes, e incluso uno de los títulos que tiene María en las letanías lauretanas es Arca de la Nueva Alianza. Sí. Ok, y algunos llegan a decir, aquí te estoy haciendo un resumen de todo el texto que nos han enviado. Yo me atengo a los 5 minutos. Eso, incluso algunos llegan a decir de que en aquella parte del Apocalipsis que dice que al final de los tiempos Dios manifestará su arca, hace referencia a la Virgen María, pero bueno, yo ahí lo dejo, yo no me meto en esos berenjenales. Juan Mari, ¿qué podemos decir de esa relación entre María como arca de la Nueva Alianza y el Arca de la Alianza del pacto antiguo?
Lógicamente, los padres de la Iglesia, que fueron los que elaboraron este tipo de imágenes, lo que hacían era pues un recurso literario muy, muy desarrollado en todas las culturas y en todos los idiomas, ¿no? Que es el hecho del símbolo o también la metáfora. Entonces, lógicamente, utilizar el Arca de la Alianza como una metáfora, como un símbolo de la Virgen María, pues en este sentido está bien, siempre y cuando se hagan esas comparaciones. Ahora, ya lo que sería peligroso es que alguien llegara a creer realmente de forma literal que la Virgen María estaba presente en el antiguo Israel, que eso ya sería pues extrapolarlo todo, ¿no? Pero bueno, todo lo que sean este tipo de símbolos, que son imágenes con las que se quiere ilustrar algo, que son imágenes pedagógicas finalmente, bueno, pues eso es un recurso que siempre ha existido en todas las culturas y en el cristianismo también. Y de hecho no hay que olvidar que los padres de la Iglesia, además de grandes maestros, además de grandes teólogos, también eran grandes autores literarios. Entonces, para ellos, transponer este tipo de imágenes era lo más normal. O sea, no es una herejía que hay que quemar personas ni nada de eso. Nada de eso. Pero como pasa siempre con las imágenes, con los símbolos y con las metáforas, hay que tener cuidado con ellas, porque no sea que se extrapolen en su significado y al final acaben siendo no ya una imagen, que es lo que ese padre de la Iglesia o esos padres hubieran querido, y se convierta pues casi en una afirmación teológica que llegue a ser una herejía, que eso es lo que ellos no pretendían, evidentemente. Totalmente. Mi sendero, lámpara es tu palabra. Bueno, pues aquí finalizamos. Esperamos haber dado una respuesta acertada a los hermanos que nos han compartido pues sus inquietudes, sus interrogantes. Como siempre, nuestra alegría, pero nuestra gran gratitud para Dios, pero también para nuestro hermano, el reverendo Juan María, por este tiempo que comparte con nosotros, por la paciencia que nos tiene. Ha hecho menos de los 5 minutos que yo le he dado. Así que muchísimas gracias, Juan María, por compartir con nosotros este tiempo, este espacio y tus conocimientos. Al contrario, muchísimas gracias a vosotros. El ser invitado por Radio Anglicana para presentar este tipo de programas es un gran privilegio. Es un privilegio, pues vamos, que nos sentimos pues realmente bendecidos por ello. Y el hecho de intentar ser útiles a nuestros hermanos, pues eso también es un motivo de gran agradecimiento. Totalmente. También gracias a nuestros oyentes que nos habéis acompañado en las distintas plataformas de transmisión de Radio Anglicana. También agradecemos a los oyentes de Radio San Mateo y Radio San Juan que han estado también compartiendo con nosotros. A todos los que nos habéis escuchado y habéis compartido con nosotros en las distintas plataformas, sobre todo en la de WhatsApp, que es la que damos respuesta. Gracias por estar pendientes del programa y estar con nosotros. Les animamos dentro de 8 días a esta misma hora aquí en Radio Anglicana para continuar con estas reflexiones en torno a este primer libro de Samuel. Dentro de 8 días continuaremos, si Dios así lo permite. Hasta entonces, alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.